continuamos con este evento, Valoremos Nuestra Constitución, con el conversatorio La Sala de lo Constitucional. Este segmento va a ser moderado por el licenciado Daniel Olmedo. Él es gerente legal de ANEP y directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Queda con ustedes el licenciado Daniel Olmedo. Buenos días. Antes que nada, agradecer a la Sala de lo Constitucional y al magistrado Cader en nombre de las 7 organizaciones que han planificado este evento: Acción Ciudadana, ANEP, Centro de Estudios Jurídicos, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, FUSADES, FUNDE y DTJ. Así que muchas gracias a la Sala y al magistrado Cader. Y un poco recapitulando lo que vimos ayer, hicimos un recorrido histórico del texto de la Constitución. Tuvimos un conversatorio con diputados constituyentes y un conversatorio con negociadores de los acuerdos de paz, que fueron quienes gestaron esas reformas del 91, reformas constitucionales del 91, que son las grandes reformas de la Constitución. Pero un poco como se mencionaba ayer en el último conversatorio, la Constitución es más allá de su texto, y el contenido de la Constitución en buena parte se construye a través de jurisprudencia, a través de cómo se va interpretando la Constitución, principalmente por el intérprete máximo de ella, que es la Sala de lo Constitucional. Y ese es el propósito de este conversatorio, hablar con los protagonistas, los que han construido Constitución desde la Sala de lo Constitucional a golpe de jurisprudencia. Entonces, vamos a hablar con 3 exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, con el doctor José Enrique Argumedo, que estuvo en la Sala de lo Constitucional en el periodo de 1994-2000, y con el licenciado Rodolfo González y el juez Sidney Blanco, quienes estuvieron en la Sala de lo Constitucional en el periodo 2009-2018. Así que antes que nada agradecerle a los 3 por haber participado en este conversatorio. Y muchas tal vez para comenzar, doctor Argumedo, un poco, creo que lo más valioso de su experiencia es que usted entró en esa Sala de lo Constitucional que se eligió después de los acuerdos de paz. Uno de los puntos que señalaban ayer los negociadores de los acuerdos de paz, que una de las grandes reformas fue construir la independencia judicial y fortalecer el órgano judicial. Entonces, tal vez la primera pregunta que quería hacerle es, ¿cómo en ese momento usted encontró el Tribunal Constitucional, cómo encontró la Sala de lo Constitucional y cómo fue su experiencia en esos 6 años para que fuera evolucionando la jurisprudencia constitucional en ese periodo, los principales casos que resolvieron y cómo dejaron la Sala de lo Constitucional respecto al 94? Bueno, tal vez lo principal es que nos tocó llegar precisamente la primera Corte después de los acuerdos de paz. Anteriormente, la Corte, la Sala, estaba integrada por personas de buena calidad. Yo no me voy a negar, ahí habían personas de alta calidad, pero lamentablemente no fueron electos por su calidad, sino que por su cercanía al gobierno. Cuando son las reformas, se establece un nuevo sistema para elegir a los magistrados de la Corte Suprema. Un sistema que a mi juicio me parece perfecto y cualquier gente en el extranjero lo mira y lo elogiará. Ya en la práctica ha tenido sus pequeños defectos o grandes defectos, pero teóricamente esa forma de que unos los escoja el gremio de abogados por elección y otro lo escoge el Consejo Nacional de la Judicatura, a mí me parece bien. Yo fui electo entonces por el gremio de abogados en lo que yo creo que fue una elección de los abogados lo más limpia posible, lo más limpia. Después ya los partidos sintieron que habían perdido a la Corte, ya comenzaron a haber algunas manifestaciones ahí para maniobrar, pero yo creo, no porque yo fui parte de eso, pero fue la elección en donde el gremio de abogados se fue, estamos estableciendo algo nuevo y votemos por lo mejor. Una vez instalados, pues nos tocaba desempeñar una cierta labor de cumplirle a lo que la población tenía confianza en nosotros. Quiero decir esto, que a nosotros nos sorprendió cuando después del primer año, todos los editoriales de la prensa y todos eran elogios para nosotros.
Y en nuestro interior decíamos, y estaremos mereciendo todos el elogio que nos están dando, pero el primer año fuimos bien evaluados. Yo puedo decir que sí fuimos sentando jurisprudencia, no como la que hizo la última sala, pero ustedes no hicieron eso. Si no, no lo plantearon. Si es que los tribunales constitucionales actúan a petición de parte, no actúan a petición de oficio. ¿Pudimos haberlo hecho? Yo creo que sí. Yo sí me pongo a pensar lo que opina el doctor Méndez, el doctor Hernández Valiente. Yo creo que nosotros pudimos haber hecho, pudimos. Ya al estar a la hora de las horas, no sé cómo fue, pero sí tuvimos muchas resoluciones importantes. No sé si me meto eso o será producto de otras preguntas, pero la población comenzó a tener confianza en nosotros y le respondimos cuando se había visto que un grupo de trabajadores o de sindicatos celebrara con cohetes resoluciones nuestras y dijeran, ahora vemos que la sala sí está trabajando independientemente y no como antes. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y tal vez, magistrado Blanco, en esa misma línea, usted que ha hecho su carrera en la judicatura, tal vez nos puede señalar ese contraste de cómo usted vivía la justicia constitucional antes, cuando era juez de instrucción, cómo la vivió ya estando en la silla de la magistratura de la Sala de lo Constitucional y los cambios que vio en ese momento. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, saludar al maestro íntegro, el doctor Argumedo, a mi colega y amigo Rodolfo González y a ti, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy juez de carrera desde 1996. En realidad, antes de llegar a la Sala de lo Constitucional en el 2009, había de mi parte como juez un desencanto por las actuaciones de la Sala de lo Constitucional que precedió 2000-2009, con la excepción de la magistrada doctora de Avilés, a quien le reconocí, le respeté mucho su criterio, pero a excepción de ella, en realidad, la Sala de lo Constitucional, en mi opinión, no asumió la tremenda responsabilidad que había ya desde entonces, desde el año 2000. En muchos sentidos, el tema de la criminalidad, de la corrupción, de la impunidad, de prácticamente atracos a los fondos públicos. Y a lo mejor creo que tiene razón el doctor Argumedo cuando dice que la ciudadanía no estaba muy pendiente de lo que ocurría y de lo que hacía la Sala de lo Constitucional. Creo que ha desbordado tanto la corrupción y la impunidad que la ciudadanía ha despertado y ha reclamado y ha encontrado en la Sala de lo Constitucional como el organismo creado especialmente para ejercer control a los abusos de poder y velar principalmente por el respeto al Estado de Derecho. En mi experiencia como juez durante todo este tiempo, en realidad han habido altibajos, puedo decir, porque muchas veces creemos que damos pasos importantes en la justicia, pero de la noche a la mañana damos unos retrocesos de décadas. Por lo tanto, después de los acuerdos de paz que se visualizaba, un país mejor, donde no iba a existir más conflictos internos, y con el tiempo nos hemos venido dando cuenta de que eso no ha ocurrido. Se modernizó el sistema judicial, se fortaleció, se le otorgó un presupuesto necesario, se configuró la inamovilidad de los jueces y magistrados de Cámara, se fortaleció los procesos de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También estoy de acuerdo con el doctor Argumedo al señalar que este proceso de elección de magistrados en apariencia permitiría asegurar que hay buenos filtros para que lleguen al cargo de la Corte Suprema de Justicia los mejores profesionales. Y sin embargo, la experiencia y lo que podemos ver
nos ha desmentido esa ilusión de que los procesos de elección de magistrados son, digamos, aceptables. También estoy de acuerdo con el doctor Argumedo que la influencia de los partidos políticos en la construcción o la integración del sistema judicial ha tenido muchos efectos negativos. De manera que a mí me parece que estamos dando vueltas como que fuera un círculo. Estamos retrocediendo. Se perciben de momento algunos avances y de repente nos encontramos con que la corrupción continúa, que las cuotas partidarias en los puestos esenciales de control democrático continúan, los partidos políticos no renuncian a la tentación de influir en la integración de las instituciones, los ciudadanos permanecen confrontados en una polarización tremenda, no hay avances significativos en el Estado de Derecho, sino al contrario, hay constantes violaciones a los derechos humanos, una injerencia de un órgano sobre el otro, una falta de colaboración entre los órganos de gobierno. Total, el panorama es bastante frustrante porque pareciera que estamos dando pasos agigantados hacia atrás. Y en realidad yo estoy bastante pesimista en cuanto al futuro inmediato ni a mediano plazo en nuestro país, así como veo las cosas. Y licenciado González, creo que su experiencia también es particularmente valiosa porque usted desde los 90 estuvo como letrado en la Sala de lo Constitucional, coordinador de inconstitucionalidades, y después del 2009 al 2018 estuvo como magistrado. Entonces tiene como ese recorrido de la evolución de la Sala desde adentro, desde diferentes espacios. Entonces, tal vez usted nos puede contar su experiencia, cómo fue esa evolución y cómo encontró la Sala en el 2009 y cuál fue su experiencia de manera general. Bueno, yo desde la perspectiva puramente jurisprudencial quiero decir que desde la primera vez que conocí ese concepto que propone un profesor español de un círculo virtuoso, me gustó mucho y lo he usado mucho en la docencia. Un círculo virtuoso que se genera cuando el tribunal o sala constitucional emite jurisprudencia cada vez de más calidad. Esa es estudiada en las universidades, en las asociaciones de abogados, en los colegios, etcétera, y alimenta nuevas demandas, nuevos planteamientos, pues innovadores, que le plantea retos al tribunal y él hace que produzca sentencias de mejor calidad que la crítica especializada del gremio de abogados, no necesariamente constitucionalistas, pueden ser estudiantes de derecho, la recibe, la analiza, ven las virtudes que puede tener, planteamientos novedosos y plantea demandas de mejor calidad. Eso yo percibo en los últimos 25 años que ha sucedido en el país. El magistrado Kádr hacía referencia a aspectos cuantitativos, que eso también ha sucedido. Venimos de una época en que no se rebasaba las 40 demandas de inconstitucionalidad por año. A unos años, en el último quinquenio, que se rebasó las 200 demandas de inconstitucionalidad, impugnando normativas de todo tipo. Venimos de una época en que no se rebasaba los 200, 250 habeas corpus al año, a una época en que llegamos a 650, 700, y más que lo cuantitativo, los casos que se le van planteando a la sala. En la medida en que el tribunal, por ejemplo, va diciendo, eso yo lo he percibido 15 años como letrado de la sala, 9 como magistrado y todo este tiempo en la docencia en materia constitucional, he percibido cómo el tribunal a veces va dando luces que
qué bien que en nuestra cultura constitucional desde los 80 se entendió que la sentencia no solo es el fallo. Si la sentencia tiene una extensión de 80 páginas, todo es importante. Aunque el fallo resuelve el caso concreto, la demanda que se le presentó y los alegatos de las partes. Pero en la medida en que los abogados, los ciudadanos, periodistas, profesionales de otros gremios, ciudadanos, perciben, esta sentencia puede tener la virtud, la importancia de que abre el camino para tal tema, se presentan nuevos casos y hay que reconocerle al tribunal como institución. La época del doctor Argumedo, la época de 2000 a 2009, que yo coincido con el amigo Sidney Blanco, que hubo una baja sensible que se percibió en todos los sentidos de la sala, el periodo 2009-2018, los 2 años que ya lleva la nueva integración de la sala. Una virtud que ha tenido el tribunal como institución es que ha sabido responder a esos planteamientos novedosos. Si se le planteó violación del derecho al agua o violación del derecho al medio ambiente, y el mismo ciudadano le plantea, mire, aquí en el caso de la contaminación en Opico, por la contaminación generada por una empresa que se dedicaba a la producción de baterías, no quiero que me conozca de un caso concreto, sino que quiero que analice toda la situación, donde esté involucrado la alcaldía, ANDA, la fiscalía que no investigó, el Ministerio de Educación que no adoptó medidas, según el demandante, para proteger a los niños en las escuelas con riesgo de contaminación, el Ministerio de Medio Ambiente, la Asamblea que no ha legislado, y la sala dice 2011, bueno, ok, este es un caso que lo voy a tratar como una experiencia que en otros países ha sucedido, juicio estructural. Voy a analizar la situación, el estado de cosas, en la medida en que viola el derecho al medio ambiente. Y entonces, claro, luego se ha venido planteando, ahí tuvo mucho que ver en la tramitación, el estudio del caso, la propuesta de un proyecto de sentencia, Sidney Blanco, todas las condiciones de hacinamiento, por ejemplo, de los internos en el sistema penitenciario. Esta sala ha entrado a una situación a partir de 200 demandantes, pero en realidad pidiendo amparo para más de 4.000 personas varadas, etcétera. Quiero decir que con las reformas en la forma de integración del tribunal que bien ha señalado el doctor Argumedo y que fueron importantes en el 92, el tribunal como institución que en buena medida, a mi juicio el saldo es positivo, no obstante que integré el tribunal y pudiera señalarse que hay problemas de objetividad para hacer una valoración, pero incluso desde la perspectiva de la docencia, con lo crítico que se tiene que ser en algunas ocasiones para ver las decisiones, sí yo creo que hay un saldo positivo en términos de que la institución ha sabido responder a los planteamientos que se han señalado, ha ido innovando, sigue innovando. Esta sala ya creo que lleva 10 sentencias en temas de controversia. Creo que a la sala que integró el doctor Argumedo no se le planteó ninguna. En la sala que yo integré estoy seguro que no se planteó ninguna. Si bien el presidente Funes, el presidente Sánchez Serén vetaron por inconstitucionalidad, no se alcanzó a superar los vetos, no llegaron casos de controversia en 9 años. Y esta sala en año y medio ha resuelto 8, 10 casos de controversia. Se le ha planteado un primer caso de una competencia de la sala que es inédita, el tema de que a alguien se le suspendan sus derechos de ciudadano o pierda sus derechos de ciudadano por incurrir en algunas causales que dan los artículos 74 y 75 de la Constitución, entre ellos promover la reelección del presidente de la República, que es tocar una cláusula pétrea, y la sala va a tener que abrir brecha, porque no se le planteó a la sala que integró el doctor Argumedo, no se lo planteó a la sala que yo integré, pero a esta sala se le ha planteado. Y va a tener que abrir brecha en un tema inédito desde 1983. Ese carácter dinámico es muy interesante y realmente lo hemos vivido en estas décadas de vigencia de la Constitución de 1983. Perfecto, gracias.
Y tal vez después de este pantallazo general de la experiencia de cada uno de ustedes, un poco aterrizando ya en lo que usted señalaba, ya casos concretos. Y particularmente uno de los puntos que suele hacer ruido y creemos que siempre que es un tema inédito, pero la verdad que no, es ese control que hace la Sala Constitucional sobre el poder. Entonces, ese control político a los distintos órganos ha estado presente todo lo largo de la Sala de lo Constitucional. Tal vez usted, doctor, nos puede contar algunos casos emblemáticos en donde la Sala de lo Constitucional del 94 al 2000 que usted conformó controlaron decisiones importantes del órgano legislativo o del órgano ejecutivo y que sonaron mucho en ese momento y sentaron las bases para el desarrollo jurisprudencial que hicieron las siguientes salas. Mire, usted dijo hace un rato que la Sala es el intérprete supremo de la Constitución, y eso es verdad. A algunos no les gusta, incluso en un proyecto de ley procesal constitucional, no escriban eso, que a los diputados no les va a gustar. Bueno, si quieren, quiten, pero la verdad es eso. La Sala es el intérprete supremo de la Constitución. Ahora, en cuanto a lo del poder, no sé si comenzar por habeas corpus o... Vamos históricamente, habeas corpus. Estaba detenido Joaquín Villalobos, dirigente de los grupos insurgentes, y algunos dijeron, es que esa sentencia se dio porque era Joaquín Villalobos. No. Debemos de tomar en cuenta que cuando se dicta una sentencia, eso sienta para todos los siguientes casos. Yo no voy a estar diciendo aquí de esta manera, a este de aquí, y vuelvo a... No. La decisión tomada en el caso Villalobos valió para siempre. Y yo creo que tiene que ver con cosas de ahora. La detención no es la regla general. Esa es la inversa. Que la persona salga con arresto domiciliario, con fianza, y a la cárcel va excepcionalmente. Eso lo dijimos ya desde 1994, 95. Y ahora con recientes casos comienzan a decir que eso se hace para favorecer a X personas. Eso está en los tratados internacionales y nosotros lo establecimos. Y le dimos entonces un cambio. Entonces las sentencias debían de ser razonadas. Antes no se razonaban. Si antes era bien fácil en los tribunales. Yo fui juez, tengo que decirlo, ¿cómo razonaban? Con mérito suficiente, decían, ¿cuál era el mérito suficiente? A saber cuál era, sino que ahora es obligación, y la Sala lo dijo, que debe ser motivado y de razonado. Cuando la Dirección de Policía Nacional detiene a unos alcaldes, también nosotros dijimos, al lugar al habeas corpus. Y se nos vino encima alguien que estuvo ayer aquí defendiendo la Constitución, pero en aquel momento no la defendía, y dijeron que nosotros estábamos haciendo saber qué cosa y sobre la conciencia nuestra iban a recaer los delitos que iban a cometer todas las gentes. Pero, aunque ahí ya me estoy metiendo tal vez a otro caso, pero en el caso de los alcaldes, cuando la Constitución me dice que la dirección de investigación del delito está en manos de la Fiscalía, la policía lo hacía por su cuenta, detenía, y a la Fiscalía pedía permiso para intervenir. Nosotros dijimos, si la Fiscalía no ha intervenido, eso es contrario a la Constitución. Y por mucho que nos criticaron el director de policía y el ministro de Seguridad Pública, así comenzó a hacerse. Si ahora la Fiscalía dirige la dirección, es por una sentencia nuestra. Si me voy a los amparos, pues tuvimos enfrentamientos con la Asamblea Legislativa cuando destituye a Eduardo Colíndez del Tribunal Supremo Electoral, y esto tal vez valga para lo de la petición actual contra el fiscal, y en una sesión la Asamblea lo destituyó. Eduardo Colíndez pide amparo. Nadie puede ser privado de sus derechos sin antes ser oído y vencido en juicio. Ordenamos que se le restituyera al cargo. Y por mucho que los diputados gritaron, pelearon y qué cosas no nos dijeron, Eduardo fue restituido al cargo. Se decidió hacernos una comisión especial para investigar los fallos nuestros
¿Cuál es el objetivo? Destituirnos. Si no quisieron destituir, cuando yo veía los ataques a la sala de Rodolfo y los demás famosos 4, que yo digo que no eran 4, sino que 5, 6 o 7, porque muchos suplentes, Eliseo Ortiz, Sonia, todos los acompañaban. Si no eran 4, eran 5, eran 6 o eran 7 los que metían esas resoluciones. Hicieron una comisión cuyo objetivo era quitarnos. Presidente de la República destituye al superintendencia de la CIGET. También lo mismo. Restituye en su cargo a Orlando de Sola. Entonces sí nos enfrentamos a ellos y sentamos la base de algo que dijo Kádr allí. Proteger no solamente al empleado bajo, sino que también al funcionario alto cuando no le han dado la oportunidad de defenderte. Es diferente ministro. El ministro es un cargo de confianza con que el presidente puede hacer lo que quiera en el momento que quiera, pero no los otros cargos. Amparo contra particulares, intereses difusos, que no se había hablado, esos fueron avances nuestros. Pero también cuando un tribunal es innovador, es porque el que pide está pidiendo la innovación. Mucho de lo que los tribunales constitucionales hacen es porque alguien lo pidió, ya sea expresamente o un poco tácitamente, pero el tribunal le dan la oportunidad para que se abra. Y si nos vamos a inconstitucionalidades, después de serios debates, porque fueron serios debates amistosos, y eso es una cosa buena que tuvimos en la sala, fuimos amigos todos, mantuvimos la amistad y la mantenemos ahora. Si alguna vez discrepamos jurídicamente de algo, eso no implicó enemistad. Entonces, discusiones amistosas, admitimos la inconstitucionalidad por omisión, que ahora pues da resultado. La llamada inconstitucionalidad sobrevenida también, nos pronunciamos contra la llamada ley de emergencia, contra la delincuencia, que también, ¿qué cosa se dijo? Todos los reos van a salir libres. Los magistrados más culpables, y se sostenía que con esa sentencia todos los reos iban a salir libres, lo cual no era verdad. Y era un interés enorme del Ejecutivo esa ley, pero nosotros la declaramos inconstitucionalidad con varias peticiones de la Procuraduría para Defensa de Derechos Humanos, de abogados defensores de la Procuraduría General de la República, de abogados particulares, de periodistas, y fue una sentencia entonces muy importante contra el poder. Creo que lo hicimos, yo me siento satisfecho que cumplimos nuestra función independientemente, y así debe de ser. Si el legislativo y el presidente tienen la razón, es de dársela. Y si no la tiene, pues no hay que dársela. No estar parcializado solo a defender o solo a resolver contra ellos. Tampoco debemos de estar hoy sí, hoy no, sino que depende cómo sean las cosas. Nos mantuvimos independientes y yo creo que fuimos abriendo camino para que la persona, los ciudadanos, tuvieran más conciencia de lo que es la Constitución, y ahora las sentencias de la sala se discuten en el aula. Los alumnos conocen la sentencia. En la época que yo estudié, no, nosotros, el derecho constitucional era hablarnos de Montesquieu, de todas esas cosas muy teóricas, pero nosotros no mirábamos la jurisprudencia, pues no había tampoco. Ahora los estudiantes sí la estudian, y eso es bueno. La alabarán, la criticarán, porque no es que las sentencias de la sala no sean discutidas, sí deben de ser discutidas en foros como este, pero no el político que ignora el derecho o el otro que ni siquiera ha leído la sentencia ya comienza a lanzar insultos. No, eso desde luego demuestra una incultura jurídica cuando se hacen de esa manera. Pero si alguien rebate las sentencias en foros académicos del Instituto de Derecho General de Centro de Estudios Jurídicos, alguien más, pues bienvenido, porque eso va a servir para que la sala analice y vaya mejorando. Pero a mi juicio, la jurisprudencia constitucional ha ido subiendo, y aunque aquí he encontrado un par de críticas tal vez a la sala del 2000 en adelante,
Pero ya se enfrentaron a Francisco Flores. Cuando Francisco Flores criticaba las sentencias de la sala y de los jueces, incluso hubo manifestaciones de los jueces contra el Ejecutivo y pronunciamientos de la Corte Suprema manifestándole al presidente Francisco Flores que él no debía intervenir ni opinar sobre las cuestiones judiciales. O sea, los ataques a la sala siempre han venido. Nos quisieron quitar a nosotros, Francisco Flores la atacó, Sánchez Serén hablaba mal de la sala, ahora también lo vemos, pero la justicia constitucional termina al final de cuentas por imponerse. Muchas gracias. Juez Blanco, también en esa misma línea, tal vez los casos de ustedes, de la sala del 2009 al 2018, que tenemos más fresco esa dinámica y esos ataques que sufrió la sala de lo constitucional. Tal vez usted nos puede recordar cuáles son los casos que usted considera emblemáticos respecto a ese control que hicieron al poder en diferentes dimensiones, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, incluso al mismo órgano judicial. ¿Cuáles son las sentencias emblemáticas que usted identifica en su periodo? Bueno, son muchas y voy a mencionar algunos temas. En el tema de corrupción, por ejemplo, invalidamos una ley de probidad que pretendía sustraer la competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer los casos de enriquecimiento ilícito. Además, invalidamos unas reformas a la ley de extinción de dominio que pretendía dar una cobertura de impunidad a los funcionarios públicos. Invalidamos también muchas reformas a esta ley de extinción de dominio que buscaban detener los casos exitosos que ha llevado los tribunales, el Tribunal de Extinción de Dominio. También en materia de transparencia y rendición de cuentas, invalidamos estas transferencias que hacía el órgano ejecutivo sin pasar por la Asamblea Legislativa, las denominadas popularmente partidas secretas. Se prohibió las transferencias de fondos. En temas de la ley de partidos políticos, también exigimos a la Asamblea que desarrollara el tema de la rendición de cuentas, la divulgación de los financistas de los partidos políticos, que es un tema que los partidos políticos se resisten mucho a dar a conocer quiénes son sus financistas. Y también en esta misma materia ordenamos a la Asamblea Legislativa a que regulara la democracia interna de los partidos políticos para construir elecciones primarias. En materia de derechos humanos, declaramos inconstitucional la ley de amnistía, que tal como se dijo en la sentencia, en amplios fundamentos jurídicos, era una ley que no había tomado en cuenta los derechos de las víctimas, el derecho al conocimiento de la verdad y el derecho a la reparación. Era una ley que se convertía en una auténtica ley de impunidad porque exoneraba de responsabilidad penal y civil a los criminales de guerra y a los criminales de delitos de lesa humanidad. También en esta misma materia se reconoció por primera vez el derecho a la verdad como un derecho fundamental y por lo tanto capaz de ser reclamado ante las autoridades. También creo que en esta misma materia la sala definió con mayor precisión e interpretó, digamos, los acuerdos de paz para diferenciar las tareas de la defensa nacional que le corresponde a las Fuerzas Armadas con las tareas de seguridad pública. A pesar de que está bien definido en varias sentencias sobre ese tema, vemos que todavía hay distorsión sobre las tareas de cada uno de estos ministerios. En materia también de límites a los partidos políticos, creo que la sala conoció temas novedosos como la prohibición del transfugismo de los diputados que se cambiaban de partido político y distorsionaba prácticamente la configuración electoral que hicieron los ciudadanos. El ser tránsfuga ahora no está permitido y hay sanciones y hay impedimentos para los tránsfugas, tanto de diputados como
también en los consejos municipales. También se insistió mucho en el tema de que los partidos políticos no debían interferir en las elecciones de funcionarios para instituciones que ejercen control. Históricamente, los partidos políticos quieren tener sus cuotas partidarias en las instituciones y eso le ha hecho muchísimo daño al país. Pero los partidos políticos no se quitan eso de la cabeza. Esto es imposible, lo han hecho, lo van a seguir haciendo, lo están haciendo. El tema de las cuotas partidarias es un tema muy dañino a la democracia. Y digo esto porque este reparto abierto de las instituciones ha generado muchos problemas porque utilizan las instituciones para atacar al adversario político y para proteger al correligionario. En tema también de límites a los partidos políticos, se prohibió las campañas por parte de los funcionarios públicos que no pueden prevalerse de los cargos para hacer campaña o política partidista, porque así lo dice expresamente la Constitución. Pero en una sentencia se declaró cuando el presidente Funes emitió un decreto que autorizaba a los funcionarios a hacer campañas políticas. Pero hay un tema importante que a mí siempre me gusta resaltar, es que las sentencias de la Sala de lo Constitucional como que otorgaron poder a los ciudadanos en la participación política en muchos aspectos y en muchas sentencias quedó en evidencia que para el tribunal era importante la participación política y que no se redujera la participación de los ciudadanos al simple acto material de votar o de emitir el sufragio en elecciones populares, sino que la participación ciudadana, la participación política va mucho más allá. Y por eso se permitió las candidaturas independientes al margen de los partidos políticos, se autorizó el voto por persona directamente, se desbloquearon las listas cerradas y bloqueadas para que los ciudadanos pudieran votar directamente por el candidato de su preferencia. Se ordenó que las juntas receptoras de votos, el Tribunal Supremo Electoral y las juntas departamentales estuvieran integradas por ciudadanos. Eso es otorgarle poder a los ciudadanos. Y otro tema también importante de muchas sentencias es el control de las elecciones de segundo grado. Si recuerdan, la sala de la que formé parte declaró inconstitucional muchas elecciones de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, de un presidente del Tribunal Supremo Electoral, de un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, de magistrados de la Corte Suprema, de un fiscal general. Es decir, la sala en realidad consideró de que era importante controlar estos procesos de elecciones y evitar, hasta donde fuera posible, que las instituciones se convirtieran en cuotas de partidos políticos. Otro tema también importante fueron la sentencia que definió cómo debían hacerse los procesos de reformas a la Constitución y en ese sentido invalidó algunos acuerdos de reformas constitucionales precisamente porque se habían hecho sin la participación ciudadana. La sala introdujo un aspecto importante y está relacionado con lo que acabo de decir, la participación de los ciudadanos. Porque para que produzca efecto o entre en vigencia una reforma constitucional, es necesario que haya un acuerdo de reforma por parte de una legislatura y la ratificación por la siguiente. Pero entre ambas legislaturas hay elecciones y es ahí donde el tribunal consideró que debe participar el ciudadano apoyando o rechazando a aquellos candidatos para la siguiente legislatura que apoyan o que no apoyan determinada reforma constitucional. También la sala pronunció muchas sentencias relacionadas con sectores específicos, derecho a la salud, de sectores concretos, hemofílicos, insuficientes renales, neonatos. Emitió muchas sentencias también de inconstitucionalidades por omisión, como dijo el doctor Argumedo, que tiene ya unos antecedentes en los 90, pero temas relacionados con derechos sociales, por ejemplo, la indemnización de los trabajadores que deciden renunciar a sus trabajos, se le ordenó a la Asamblea legislar sobre ese sentido, que no lo había hecho durante más de 30 años.
También se le ordenó a la Asamblea, se declaró que había cometido una violación por omisión de la Constitución al no regular la instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores. También se emitió una ley, también otra inconstitucionalidad por omisión, el tema de la indemnización por daños y perjuicios de carácter moral. Y mira, los ataques a la Sala de lo Constitucional, ya se ha hecho un recuento de las diferentes salas que sufrieron ataques. Y la sala en la que yo participé, por supuesto que también fue objeto de ataques. ¿Por parte de quiénes? Bueno, de la Asamblea Legislativa, del presidente Funes, del presidente Sánchez Serén, de partidos políticos, del FMLN concretamente, los intentos de aprobar y mantener vigente el decreto 743. Recuerdo que al presidente Jaime, en la época del presidente Funes, era perseguido por la OIE, le andaban dando seguimiento, o sea, utilizar las instituciones para amedrentar a funcionarios públicos. De manera que la Sala de lo Constitucional siempre ha estado, digamos, siendo víctima de ataques de parte de los partidos políticos, de los otros órganos de gobierno, incluso las amenazas a muerte que constantemente nos lanzaban por distintos medios, los señalamientos de que éramos terroristas, que éramos corruptos, que éramos, etcétera, etcétera. Yo creo que la Sala de lo Constitucional es un tribunal que no puede pasar desapercibido y estoy de acuerdo totalmente, no puede ser de otra manera, que es el tribunal que debe de, como dice la exposición de motivos, cuando se crea la Sala de lo Constitucional, dice, este es el tribunal que en el futuro va a guiar el progreso del país. Y yo creo que es necesario otorgarle el verdadero valor a las decisiones que adopta la Sala de lo Constitucional. Y hay un cierto temor, preocupación de mi parte de que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional quizás no valen por lo que están bien fundamentadas o por lo impecable que tenga el razonamiento jurídico. Las resoluciones valen porque tienen impacto y que son vinculantes, como dice la Constitución. Pero hay una tendencia peligrosa a desconocer las decisiones de la Sala, a vulgarizar, a desprestigiar las decisiones de la Sala. Y temo de que podemos llegar a este ritmo a un momento en que no importa lo que diga la Sala, que es un asunto que queda nada más para la academia, para los que opinan, pero que no tiene un impacto efectivo. Creo que es importante insistir en el tema de la obligatoriedad y la ejecución, que además es una atribución que la Constitución le da a los órganos juzgadores. Juez Blanco, y tal vez, licenciado González, uno de los puntos que destacaba el juez Blanco es respecto a esos ataques que recibieron en 2011, 2012, 2011 con el 743, 2012 con aquel nombramiento de magistrados que hubo, y recapitulando lo que señalaba el doctor Argumedo, esos ataques a la Sala, que hoy los hemos visto en este año también bastante fuertes, vienen desde los 90, esa comisión parlamentaria que intentaba destituir a los magistrados de la Sala. Tal vez usted, licenciado González, nos puede contar cómo se vivió desde adentro esos ataques particularmente intensos del 2011 con el 743 y del 2012. Yo quiero resaltar varias cosas. Creo que el denominador común que ha tenido la Sala en 37 años de existencia es que en sus manos ha estado como institución la evolución de la interpretación y aplicación de la Constitución. Ayer decía aquí un diputado constituyente que ellos estaban pensando, cuando se aprobó la Constitución, que los procesos de inconstitucionalidad, la Sala de lo Constitucional solo los tramitara, los dejara en estado de pronunciar sentencia y el fallo lo dijera la Corte Plena.
Bueno, no es eso lo que dice el 174 de la Constitución y no es eso lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional en sus 10 integraciones desde 1984. Desde la primera inconstitucionalidad que falló la Sala en relación con la ley de colegiación profesional obligatoria, siempre las sentencias de inconstitucionalidad las ha emitido la Sala, no Corte Plena. Es más, en el periodo nuestro se dio algo muy interesante. De una sentencia de inconstitucionalidad que dijo que la Asamblea había violado su deber de documentación y justificación de las cualidades, no valorando a los electos, sino el proceso, y que se anuló un proceso en relación con la Corte de Cuentas, uno de los 3 integrantes fue a Corte Plena a pedir amparo contra la decisión de la Sala. Y yo tengo que reconocer que ya con la integración de la penúltima renovación de la Sala, que fue en septiembre de 2015, el tercio de la Sala, que va a estar de 2015 a 2024, se logró, excluyéndonos por supuesto nosotros, pero el resto de la Corte, un pronunciamiento de Corte Plena que le dijo a esta persona: yo no tengo competencia como Corte Plena para revisar los fallos de la Sala de lo Constitucional. La Sala es, como decía el doctor Argumedo, el último intérprete de la Constitución. Y entonces lo que ha sucedido es un proceso muy interesante de innovación, adaptación de la Constitución a los cambios en la realidad. Hay que decirlo, así lo he sostenido yo en el ámbito académico, cambiar interpretaciones interesadas de la Constitución. Un ex magistrado de la Sala que integró el tribunal junto con el doctor Argumedo calificó nuestra sentencia en relación con el artículo 85 de la Constitución de mutación constitucional. Pero yo creo que no fue una mutación, fue un cambio de una lectura interesada que se venía haciendo del 85. Los partidos son el único instrumento para ejercer la representación. Ya la Sala que integró el doctor Argumedo venía diciendo desde el 99 que el sistema político no está integrado solo por partidos. Hay otros actores, hay iglesias, hay medios de comunicación, hay sindicatos, hay universidades y el sistema político es mucho más amplio. ¿Por qué va a tener el monopolio de la representación de intereses en un órgano de elección popular como es la Asamblea o en un órgano del sistema de integración centroamericana como es el Parlacen? ¿Por qué van a tener los partidos ese monopolio? Entonces, la Sala ha ido actualizando los contenidos de la Constitución a los cambios en la realidad. También hemos tenido reformas constitucionales y de las 14 constituciones que han regido nuestra historia, esta es la que ha sufrido más reformas. Vamos a cumplir 200 años de vida independiente el año 2021. Hemos tenido 14 constituciones y esta es la que más ha sufrido reformas, pero también es la que más ha sufrido ese proceso de adaptación, actualización a los cambios en la realidad. Decía Sidney que desde que se elaboró la Constitución se le encomendó a la Sala esta tarea de la defensa última. Lo hacen los jueces, pero en última instancia lo hace la Sala de lo Constitucional. Y este proceso ha sido muy interesante y muy dinámico. Incluso ha entrado en un proceso que se dio en primera ocasión conmigo, pero con los 4 nuevos de la Sala. 2 jueces de carrera, ya había sucedido con Sidney Blanco también, 2 jueces de carrera a los que se les incorpora y se recoge esa experiencia importante de administrar justicia. Incluso de los 2 jueces que se incorporan en esta ocasión, uno de ellos había tenido experiencia de ejercer control difuso, clarísimamente, y fue muy llamativo a nivel nacional. 2 personas que habían estado en el equipo de la Sala, etcétera, para aprovechar un poco la experiencia de la aplicación de la administración de justicia por parte de los jueces, del trabajo interno con los colaboradores, etcétera, de la Sala. Eso yo creo que ha producido efectos beneficiosos. ¿Qué pasa? Aquí en todas partes a los órganos controlados, que básicamente son el legislativo y el ejecutivo, no les gusta y se generan reacciones. Desde, por decirlo más leve,
que se está legislando a golpe de sentencia, que se está reformando la Constitución por un procedimiento distinto del que ella misma establece, hasta cuestiones como la que decía el doctor Argumedo. Efectivamente, a la sala que él integró, le tocó vivir la primera experiencia de crear una comisión especial de la Asamblea, y yo recuerdo el acuerdo de creación de esa comisión decía: una comisión parlamentaria que va a revisar los fallos de la sala, de la Corte, porque dejan mucho que desear, decía. Bueno, está claro que los diputados que votaron por la creación de esa comisión especial no les gustaban los fallos de la Corte, de la sala. Los presidentes Flores, Funes, el actual presidente que ha llamado genocidas a los magistrados de la sala, que hace unas interpretaciones retorcidas de las sentencias de la sala. Ha sido una constante, y la verdad es que yo creo que además de las cualidades de conocimiento de la materia, visión de Estado, pues se tiene que tener la valentía y entereza de estar dispuesto a afrontar esos ataques que ya sabemos que han sucedido y muy previsiblemente van a seguir sucediendo. Es decir, aquí ha habido partidos que han aprovechado la ocasión de fallos innovadores de la sala para subirse en esa jurisprudencia. Ha habido otros que cuando han estado en la oposición les ha gustado la jurisprudencia de la sala, pero cuando han estado en el gobierno no les ha gustado. Eso lo que demuestra es que la institución como tal ha jugado un papel importante, central en la actualización y adaptación de la Constitución a los cambios que se van dando en la realidad. Termino con esto. Con este gran encierro, algunos economistas están diciendo que todos, cuando vemos, aunque sea fundamentos de economía en la universidad, hablamos de la época de la Gran Depresión y lo que pasó hace un siglo, y cómo eso dio paso a la adaptación de medidas keynesianas de mayor intervencionismo del Estado en la economía para salir de esa crisis. Bueno, algunos dicen, este fenómeno del 2020 se va a estudiar un siglo después seguramente como el gran encierro. Medio año, no sabemos si más tiempo, en que casi en todo el planeta, la gente en sus casas, sin poder llevar una actividad productiva cotidiana, de estudio, de trabajo, de actividades sociales normales. Pero esto va a producir un cambio importante. Teletrabajo, educación virtual, el tema de las tecnologías, de la comunicación e información, y eso va a tocar derechos fundamentales que están en las constituciones desde el siglo XIX, pero que ahora van a tener que replantearse. Protección de datos, la intimidad, como le llamemos, intimidad informática, autodeterminación informativa, muchos derechos que se ven involucrados con el mal uso de las tecnologías. Y yo estoy seguro que estos temas le van a llegar a la Sala de lo Constitucional con los nuevos integrantes y van a tener que entrar a los temas, será por amparo, será por inconstitucionalidades, inconstitucionalidades por omisión, inconstitucionalidad para controlar leyes donde se haya hecho una regulación lesiva a los derechos, contraria a los derechos por parte de la Asamblea, o medidas ejecutivas que se adopten por parte de los funcionarios de la administración. Y lo que uno puede esperar es que la institucionalidad se siga fortaleciendo, siga sentando las bases, porque eso es muy importante, con los retrocesos que decía el juez Blanco. Efectivamente, en algunas cosas uno percibe como que se ha relajado el esfuerzo por mejorar el combate a la corrupción, la subordinación de todos los poderes públicos a la legalidad, etcétera. Pero la institución como tal puede dar mucho más de sí, y la Constitución como tal va a experimentar ese proceso de adaptación y cambio para ajustarlo a las nuevas realidades. Y un poco amarrándolo con lo que señalaba el licenciado González, esa adaptación de la Constitución a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Uno de los puntos que señalaban ayer los negociadores de los acuerdos de paz es que el FMLN en un primer momento, ellos querían, dentro de las reformas constitucionales que querían tocar, ellos querían tocar la manera en que se reformaba la Constitución. Y al final la negociación fue evolucionando al punto
que ellos aceptaron de que se mantuviera ese esquema relativamente complejo para reformar la Constitución, para garantizar cierta estabilidad, y evolucionó la negociación para que ellos presentaran otro tipo de reformas constitucionales que fueron las del 91. Entonces, tal vez la pregunta, doctor Argumedo, es ¿cuál es el papel que juega la Sala de lo Constitucional en esa adaptación de la Constitución a los nuevos tiempos? O si la única manera de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos es reformando la Constitución o aboliendo la Constitución y creando una nueva. Quería saber su opinión sobre esa adaptación de la Constitución. Voy a acudir tal vez a un ejemplo repetido y repetido miles de veces. La Constitución de Estados Unidos no ha cambiado. Bueno, sí, le han hecho enmiendas, pero es la original que se dio hace más de 200 años. ¿Y cómo se ha actualizado? Por la actuación de los jueces. La Constitución es lo que los jueces dicen que es está dicho allá en Estados Unidos. Entonces, yo no soy, y aunque esta es cuestión de opinión, yo no soy partidario de estar reformando la Constitución ni estar haciendo constituciones a cada rato. A menos que sea una cosa de verdad de gran envergadura. ¿Cómo la vamos actualizando? Mediante la interpretación constitucional. Y a mí no me extraña la mutación constitucional. Algunos le tienen miedo. Uy, es conmutación. Sí, la conmutación constitucional vale. Hay un libro de Jelinek, escrito ahí por 1911-1908, que habla de mutaciones constitucionales del siglo XIX. Entonces no son inventos de ahora, de las nuevas ideas. Desde aquel momento ya se habla de la mutación constitucional. La mutación es, a mi juicio, cuando se dan interpretaciones de la Constitución como la que pudieron haber hecho con la cuestión de los partidos políticos. Que si me voy literalmente pudiera yo creer que, no, mira, aquí dice que el partido político es el único instrumento y como así, y sin mayor análisis, pero si entro más allá, me doy cuenta que puede dársele una interpretación de otra manera. Entonces yo no soy de la idea de que sigamos pensando como en el pasado, exactamente igual como lo pensaron los que hicieron la Constitución, que los muertos estén ahora dirigiendo la vida jurídica del país, sino que mediante la interpretación del Tribunal Constitucional, y digo que esto, porque la sala lo es, y algunos dicen, hay que hacer un Tribunal Constitucional en El Salvador. Yo les digo, sí existe. Tal vez lo que ustedes pueden querer es cambiarle nombre, pero que ya existe, existe. La reforma constitucional máxime, cuando ya quiere venir con una dedicatoria especial, yo siento que no es buena. Yo siento que no es buena, y hemos avanzado en El Salvador cuando a raíz de los acuerdos se hicieron algunas. ¿Y cuál es entonces mi posición? El intérprete supremo me los va a ir adecuando a las circunstancias actuales. Muchas gracias, doctor. Y en esa misma línea, juez Blanco, quería saber su opinión sobre esa adaptación de la Constitución a los nuevos tiempos, si se puede hacer vía jurisprudencial o si es necesario por reforma constitucional. Y quería amarrarlo un poco también con usted en su primera intervención, hizo una relación a la interpretación que hizo la sala que usted conformó respecto a las reformas constitucionales, si puede desarrollar un poco eso en ese contexto. Bueno, yo en primer lugar debo decir que tenemos una constitución lo suficientemente moderna, a pesar de que sea de 1983, que luego se reformó en virtud de los acuerdos de paz y otras reformas que ha sufrido. Con lo cual, a mí me parece que es un documento, un instrumento necesario para el modelo de sociedad que debemos vivir. Por lo tanto, yo no veo ninguna urgencia de crear una nueva constitución. Creo que recoge los principios, los valores, las garantías, los derechos suficientes para alcanzar, digamos, toda aspiración de una sociedad. Por otro lado,
también estoy de acuerdo, como ha dicho el doctor Argumedo, que los intérpretes máximos de la Constitución pueden adaptarla a los tiempos modernos, sin que esto signifique un desconocimiento del texto mismo de la Constitución. Así, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional ha adaptado a través de distintas sentencias los denominados derechos constitucionales implícitos, estos que no están expresamente enunciados en la Constitución, pero que sí se pueden extraer de otros derechos que sí están enunciados. Por ejemplo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la verdad, el derecho de acceso a la información pública. Miren todo lo que se ha construido a raíz del reconocimiento y del derecho de acceso a la información pública como un derecho constitucional. Se creó una ley de acceso a la información pública, unas oficinas de acceso a la información pública, etc. Y esto producto de una interpretación constitucional. Por lo tanto, creo que los intérpretes máximos de la Constitución, en el contenido de la misma, tienen las herramientas suficientes para actualizarla, para interpretarla conforme a los tiempos modernos. El artículo 24, por ejemplo, de la Constitución, que habla de la prohibición de las intervenciones telefónicas, ahora sabemos que las comunicaciones no solo son telefónicas, sino que hay otros mecanismos, muchos otros mecanismos de comunicación. Y no es indispensable reformar la Constitución para entender o incorporar estos diferentes mecanismos de comunicación. Por un lado. Por otro lado, lo que preguntabas, Daniel, respecto a la interpretación que hizo la Sala de cuál debería ser el proceso adecuado de reformas a la Constitución. Porque el artículo 248 de la Constitución, que por un lado prohíbe expresamente reformar la Constitución en 3 puntos esenciales. Primero, sistema y forma de gobierno. Segundo, el territorio. Y tercero, la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Eso forma parte de las denominadas cláusulas pétreas. Exceptuando estos 3 aspectos, entonces la Constitución sí se puede reformar. Pero el artículo 248 sintetiza en 3-4 puntos ese proceso de reformas. La iniciativa de 10 o más diputados, el acuerdo de reforma y ratificación por la siguiente legislatura. Sin embargo, la Sala tuvo la oportunidad de conocer una demanda de inconstitucionalidad contra, bueno, por un lado, que creo que también era inédito, una inconstitucionalidad contra un acuerdo de reforma constitucional. Y me voy a permitir hacer un poco de historia respecto a este punto. Cuando la Sala de lo Constitucional dictó sentencia permitiendo las candidaturas no partidarias y el desbloqueo de las listas cerradas para las elecciones de diputados, un día antes de que se firmara esta sentencia, pero que luego se filtró a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea Legislativa a medianoche, sin discusión previa, a medianoche literalmente, y por todos los partidos políticos, aprobaron un acuerdo de reforma constitucional en el que se estableciera expresamente en la Constitución que para ser diputado era necesario estar afiliado a un partido político y que se votaría en listas cerradas y bloqueadas, con el propósito de frenar la eficacia de la sentencia que se dictó el día siguiente. Entonces se emitió un acuerdo de reforma constitucional y se conoció por primera vez la inconstitucionalidad contra un acuerdo de reforma. Un tema interesante porque los acuerdos pues no entran en vigencia sino hasta cuando es ratificado por la siguiente legislatura. Y lo que sí consideramos nosotros en la Sala es que no se puede entrar a conocer la inconstitucionalidad de un artículo ya vigente en la Constitución, como lo han hecho otros países con unos intereses especiales. Pero nosotros nunca consideramos que era factible enjuiciar la constitucionalidad de un artículo de la Constitución. Pero sí concluimos de que los acuerdos, que es el acuerdo de la primera legislatura, es un incipiente, digamos, proceso para reformar la Constitución. Y no encontramos ningún impedimento de fondo para detenernos a enjuiciar
la constitucionalidad de ese acuerdo. Bien, se declaró inconstitucional el acuerdo, se le prohibió a la Asamblea Legislativa someter a ratificación y por lo tanto no se permitió por la Sala de lo Constitucional la prohibición de los candidatos no partidarios. Pero hay otras sentencias en donde se desarrolla con mayor detenimiento los diferentes pasos que deben observarse para la reforma constitucional. Y en esos pasos se resalta la publicidad. Es importante que no solo se haga público en la Asamblea Legislativa, sino que también frente a los ciudadanos todos los acuerdos de reforma constitucional. Es importante que los ciudadanos estén enterados de los acuerdos que toma una legislatura para reformar la Constitución. Pero luego, como dije antes, entre una legislatura y otra hay elecciones. Y ese se considera que es el escenario propicio para que se pronuncien los ciudadanos, ya sea votando o no votando por aquellos candidatos o por aquellos partidos que pretenden reformar la Constitución. Y esto, pues, se conoció como la participación popular en los procesos de reforma a la Constitución. Porque nos preguntábamos nosotros, ¿qué pinta el ciudadano en los procesos de reforma a la Constitución? Pues en estas sentencias, que fueron 2 o 3, se resaltó la participación del ciudadano. Y se consideró, por ejemplo, que los candidatos que están postulándose para aspirar a un cargo de diputado deben de, en sus campañas, dar opiniones sustanciosas. Es decir, yo creo que debemos de ir quitándonos la cultura de que el candidato bueno es el que regala cosas. El candidato debe de exponer con claridad sus planteamientos acerca de temas trascendentales, por ejemplo, el tema del agua, el tema del aborto, el tema de la pena de muerte, el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Le interesa al ciudadano? Por supuesto que le interesa al ciudadano. ¿Y de qué manera se va a pronunciar? Pues en los procesos, mientras están en campaña los candidatos o los partidos políticos, ahí debemos enfrentarlos y exigirles cuál será su postura sobre esos acuerdos de reformas constitucionales tomados por la legislatura anterior. Y ese es un tema que puede servir al ciudadano para votar o no votar a favor de determinado candidato. También hay un tema sobre el que me parece que no se dijo expresamente, pero se insinuó, de que una vez transcurrida unas elecciones para una siguiente legislatura, la legislatura que está por caducar o por vencer su mandato no puede tomar acuerdos de reformas constitucionales, porque de ser así impediría el pronunciamiento del pueblo. Porque hay un tiempo, digamos, normalmente las elecciones son febrero, marzo, pero toman posesión en mayo la siguiente legislatura. Entonces, entre las elecciones, que ya se conocen cuáles son los resultados, y la toma de posesión, la Asamblea Legislativa, no debería de tomar acuerdos de reformas constitucionales porque se saltaría la consulta y la deliberación que debe de hacer el pueblo. Yo creo que hay un par de sentencias que van en ese sentido. Por ejemplo, los diputados, mediante una reforma constitucional, acordaron ampliar el periodo de funciones de 3 a 5 años. Pero lo hicieron cuando estaban por finalizar su mandato y cuando ya se conocían los resultados de unas elecciones. Por lo tanto, se dijo que era inconstitucional porque se había saltado el proceso de una especie de consulta o de manifestación o de participación política de los ciudadanos en los procesos de reforma a la Constitución. De manera que se invalidó este acuerdo de reforma precisamente por no haberle consultado al pueblo, por haber tomado ese acuerdo una vez que se habían celebrado ya las elecciones de diputados que tomarían posesión en las próximas semanas. Esto creo que es importante, constituye un freno para no reformar la Constitución a oscuras, a medianoche y sin consulta a los ciudadanos.
en el mismo sentido, licenciado González, en los últimos meses se han escuchado de diferentes lados algunas voces que deslegitiman la vigencia de la Constitución, de que ya está desfasada. Pues quería saber su opinión al respecto, si la Constitución sigue siendo vigente, todavía se le puede sacar el jugo para adaptarla a los nuevos tiempos, si se está adaptando a los nuevos tiempos, y eso. Yo creo que el argumento de decir que esta Constitución hay que cambiarla porque ya tiene 37 años de vigencia es un argumento sin mayor fundamentación. No hablemos de Estados Unidos, que es el ejemplo emblemático en el mundo, ¿verdad? De una Constitución que ya tiene 2 siglos y 1/3 de vigencia, con 27 enmiendas, pero la mayoría de los cambios han sido por vía de la jurisprudencia de la Suprema Corte. Hablemos en el ámbito centroamericano o latinoamericano. El profesor Sergio Díaz nos hacía referencia a la Constitución de su país. La Constitución argentina es la más antigua de América Latina, de mediados del siglo XIX. Y en Centroamérica, la Constitución de Costa Rica es de 1949, lo recordaba el profesor Esquivel ayer. De 1949, con reformas profundas de 1989, entre ellas la creación de la Sala Constitucional, 6 años después de que nosotros creamos nuestra sala, que básicamente es un modelo centroamericano, lo tiene Honduras, lo tiene Nicaragua y un par de países en Sudamérica. El simple hecho de decir, ya tiene 37 años de vigencia, que yo no había nacido cuando se aprobó la Constitución, bueno, no es un argumento, no es un argumento con suficiente fundamento. La manera en que una Constitución, a mi juicio, merece ser reformada, implica hacer un diagnóstico, una evaluación de qué es lo que ha pasado. Casi van quedando ya pocas disposiciones que no han tenido aplicación, que no han llegado al final por una vía o por otra, amparo, habeas corpus, inconstitucionalidad, a la sala y que no se tenga jurisprudencia. Entre las cosas que le ha tocado a la actual sala, no lo vivió la sala del que entró en el 94, no lo vivió la sala del 2000 al 2009, no lo pasamos nosotros porque no se había aprobado un régimen de excepción, la última vez había sido en 1990. Y 30 años después, con la pandemia del COVID, el Ejecutivo le pide a la Asamblea y la Asamblea, aunque con otro nombre, pero le da, y tuvo razón la sala decir, eso es un régimen de excepción, aunque le pusieran ley de restricción temporal de derechos, es un régimen de excepción, que tenía que haberse aprobado con estos y estos y estos requisitos. Régimen de excepción, la situación del sistema educativo o del sistema de salud, la protección al medio ambiente, sistema electoral, el tema de las relaciones exteriores, el tema del municipalismo, bueno, 20, 30, 50 temas de la Constitución. Lo primero y fundamental, creo yo, por eso el Instituto Iberoamericano, por eso el Centro de Estudios Jurídicos, todas las instituciones patrocinadoras de estas jornadas, llegamos al consenso, hagamos un diagnóstico de la situación. No solo decir por el tiempo de vigencia de la Constitución, un diagnóstico, un análisis. Hay países que se toman tan serio la Constitución y el ejemplo también es múltiplemente citado. Suiza tiene una Constitución de 1874 y cuando se cumplió un centenario formaron una comisión de expertos para evaluar en qué aspectos se necesitaban las reformas. Pasaron 25 años, de 1974 al 99, y se hicieron unas reformas profundas. Algunos hablan de la nueva Constitución suiza de 1999 y otros dicen, no, es la misma Constitución de 1874 con reformas profundas. La Constitución argentina, que es de 1853, recibió unas reformas profundas en 1994, entre otras, dándole un valor más fuerte a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué quiero decir? Que lo primero, el punto de partida para decir con la Constitución del 83 qué está bien, qué está mal, es hacer un diagnóstico que verifique en la realidad los problemas que se han suscitado de aplicación, que no puedan ser resueltos por la vía de una reforma legal, una reforma
constitucional o la misma jurisprudencia. Y solo entonces podemos decir reformas puntuales o una nueva constitución, pero no es simplemente por la afirmación. Además hay que llamar a las cosas por su nombre. En América Latina hemos tenido un problema en las últimas 2 décadas. Además de cambios políticos, porque un partido que había estado varios años llega a otro, o cambios incluso de un movimiento fuerte que llega al Ejecutivo, hay una tentación constante de decir, bueno, voy a fundar la República, voy a refundar la República y entre otras cosas quiero una nueva Constitución. Y son de las cosas que hay que revisar. Yo con lo que sucedió el 9 de febrero, con la interpelación del viernes pasado en la asamblea del ministro de Defensa, yo invitaría a que hay instituciones casi especializadas en estudios del funcionamiento, de la estructura del ejército, las universidades, etcétera. Debería hacerse un análisis, por ejemplo, de si es un problema de texto constitucional, de que se ha malinterpretado la subordinación del ejército a su comandante general. Hay una disposición en la Constitución que dice que también los otros órganos fundamentales del Estado pueden disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las resoluciones que hubieran adoptado dentro de su conveniencia. Pero tenemos un ministro que llega a decir que, bueno, él, la orden que le dé el comandante general, él la va a cumplir, porque es el comandante general. Las reformas profundas que se hicieron a la Constitución, entre otras cosas, en la subordinación del poder militar al poder civil y en la redefinición del rol de la Fuerza Armada y la separación de tareas de seguridad pública, ¿merece una nueva reforma? Bueno, ahí hay un tema para analizar. Tema del derecho al agua, no basta unas resoluciones de la Sala de lo Constitucional o una ley secundaria, es necesaria una reforma constitucional. Perfecto. Yo creo que ese es el camino, un debate social con la suficiente amplitud de la mano de especialistas nacionales, extranjeros, para determinar los problemas, dónde aprieta el zapato y si de verdad en la Constitución hay un obstáculo para alcanzar niveles de desarrollo económico, social, educativo, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en materia de protección al medio ambiente, etc. Porque si no, el riesgo es un cierto capricho y el adaptar la Constitución solo para dar la impresión de que se está refundando la República, con lo cual puede resultar peor la situación que la que se ha traído. Problemas hemos tenido y lo hemos constatado, creo, todos nosotros, el doctor Argumedo, con el colega Cindy Blanco, lo vivimos, lo están viviendo los nuevos magistrados, problemas que uno advierte en la Constitución, pero creo que la decisión pasa por hacer un diagnóstico certero de qué es lo que ha estado sucediendo y qué ha estado funcionando mal. Y entonces pensar en reformas puntuales o una nueva Constitución, pero no es el caso en este momento. Y a la luz de la experiencia de la Sala, lo que se ha evidenciado es que la Constitución no es un obstáculo, perfectamente se ha ido adaptando a los cambios en la realidad. Muchas gracias. Y bueno, tal vez para terminar, una pregunta a los tres. A veces puede ser que todo este tema de la Constitución, la Sala de lo Constitucional y sus decisiones, para el ciudadano le suene muy lejano, que solamente se resuelven problemas macropolíticos. Tal vez quería pedirle que cada uno de ustedes podría dar un mensaje sobre cómo la Constitución y la Sala de lo Constitucional es importante para la vida cotidiana de cada ciudadano y su familia. Doctor Argumedo. Mire, es importante lo que dice ahí, valoremos nuestra Constitución. Muchos hablan sobre la Constitución y me atrevo a decir, nunca la han leído. Y en algunos programas, ¿cómo valora la decisión de la Sala? Hombre, es como que le preguntaran a alguien, ¿qué opina usted de la operación que hizo en el Hospital Rosales el médico? Si son cuestiones técnicas y ni la Constitución han leído. Yo he estado en eventos en donde de profesionales, me callo de cuál profesión, no es de abogado, y en la hora de preguntas, mire, ¿qué es habeas corpus? O sea, una cosa tan elemental para nosotros, ellos no la conocen y sin embargo se meten sobre las resoluciones judiciales. Una cosa buena que tuvo entre tantas la Sala
del 2000 en adelante, 9, es andar en diferentes poblaciones del país explicando lo que era la Constitución y repartiendo la Constitución. En una ocasión me invitaron a que los acompañara, fui, y eso era algo bueno. Se necesita hacer una cultura constitucional. FESPAL también tenía su folletito por ahí enseñando. Hay que darle importancia a la Constitución, y no solo con esas cosas grandes, el habeas corpus, eso es cuestión individual. El amparo es cuestión individual. Cuando yo veo que a alguien le quitaron la placa del vehículo, esas son chiquitinadas, hombre. No, son violaciones constitucionales, y muchas veces las personas creen que no pueden pelear con el poderoso. Una vez escribí un pequeño articulillo que decía el caso del fontanero. Un fontanero le ganó un caso a ANDA. Aseguro que cuando ese fontanero, que no, hombre, no seas tonto, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a luchar contra él? Sí se puede. Si nosotros revisamos la jurisprudencia, los débiles le ganan al poderoso. Pero cuando tienen la razón jurídica y también cuando tienen un buen asesoramiento. Valoremos nuestra Constitución, todos. Los débiles, llamémosle, que sepan que pueden ganar si tienen la razón y tienen un buen asesoramiento, y los poderosos que aprendan a respetar. Bueno, muchas gracias. Juez Blanco, tal vez su opinión sobre cómo la Constitución incide en la vida cotidiana de los ciudadanos y su familia. Mira, yo creo que cada vez se va descubriendo que la Constitución tiene cosas que todavía no se han descubierto, pero que se puede acudir a ellas. Creo que la Constitución tiene todavía muchas cosas sin descubrir, muchas novedades, que como producto de la interpretación que haga la Sala de lo Constitucional se irán descubriendo. Y ciertamente la Constitución no es un tema de abogados, ni es un tema de poderes públicos, es un tema también de los ciudadanos. Y esto lo podemos constatar. A la Sala de lo Constitucional llegan más de 1.500 demandas. Esto significa que hay muchos ciudadanos interesados en dar seguimiento a los actos de los poderes públicos, tienen fe en la Sala de lo Constitucional, sectores específicos, ya mencioné algunos, han acudido a la Sala reclamando tutela de derechos sociales, derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, derecho a la verdad, en el orden económico también. Por lo tanto, la Constitución pertenece al pueblo, pertenece a la sociedad, y la Constitución nuestra, a pesar de que fue aprobada en 1983, tiene todos los derechos básicos necesarios para vivir con dignidad. Por lo tanto, los ciudadanos deben de buscar los mecanismos para reclamar la tutela de estos derechos. Claro, y aquí volvemos al tribunal que se encarga de interpretarla. Se requiere que haya un tribunal independiente con la valentía suficiente para enfrentar al poder y para darle la razón al ciudadano y no a la Asamblea Legislativa que aprueba una ley que le afecta a ese ciudadano. Es necesario también un tribunal, una Sala de lo Constitucional que le exija al presidente de la República que debe de acatar la resolución. Lo que quiero decir es que no solo basta con que esté la Constitución y recoja los derechos, sino que es necesario que el máximo defensor de la Constitución también ejerza el poder que tiene derivado de la misma Constitución. Consecuentemente, la Constitución nos interesa a todos, desde las personas más sencillas que podamos mencionar hasta los poderes públicos, hasta el presidente de la República. Nos interesa el conocimiento de la Constitución. Muchas gracias. ¿Y usted, licenciado, cuál es su opinión sobre cómo bajar a la tierra la Constitución, a la Sala de lo Constitucional? Usualmente se hace la pregunta de
al estudiar el sistema político democrático o al estudiar la Constitución, ¿de qué le sirve al ciudadano? La democracia no da de comer, dicen algunos, la Constitución no da de comer. Sí, digamos, lo más importante es pensar los mecanismos en que la persona lo primero que piensa, los mecanismos de subsistencia, de llevar sustento a su familia y satisfacer sus necesidades básicas. Pero yo creo que la pandemia que hemos vivido es un buen ejemplo, porque al mismo tiempo que hemos estado viendo en el país una gestión desastrosa de la crisis sanitaria, hemos visto otros países que lo han hecho muy bien, sin violentar derechos fundamentales. Ha habido personas que por quedarse varadas han perdido su empleo. Ha habido negocios que han quebrado por malas decisiones, por decisiones equivocadas. Ha habido personas que las detuvieron, las pusieron en contacto con personas contagiadas y ellas están claras que entraron sanas y salieron enfermas bajo la protección, entre comillas, de entidades estatales, de entidades públicas. Y ahí podemos ver un buen ejemplo, cómo el mal uso, las decisiones equivocadas adoptadas por los poderes públicos, por jueces, por autoridades administrativas, por autoridades que emiten la normativa, pueden producir efectos beneficiosos o perjudiciales en la vida cotidiana de las personas, en su salud, en su derecho de las personas varadas para reencontrarse con su familia, en los negocios, y no hablo de grandes empresas, sino de pequeños negocios que han quebrado, que han tenido que cerrar y despedir a los 5 o 10 empleados que tenían. Por eso es importante valorar el sistema político democrático. No es perfecto, pero es el que las sociedades libres y racionales han encontrado para poder ejercer el poder público. Y la Constitución también, nuestra Constitución no será perfecta, pero ha demostrado en casi 4 décadas que contiene elementos importantes que sí pueden terminar ayudando a mejorar la vida de las personas. Lo primero, como dice el doctor Argumedo, es conocerla. Conocerla. Es más, es un deber de todo ciudadano conocer la Constitución, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución. Ya no digamos de todos los poderes públicos. Todo funcionario, al tomar posesión del cargo, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, sí es un tema del día a día y lo primero que tenemos que hacer todos es comprometernos en conocerlo, empoderarnos de nuestros derechos y hacerlos valer frente a los poderes públicos. No, pues muchísimas gracias a los tres en nombre de las 7 organizaciones que estamos planificando este evento. Valoramos mucho la experiencia de ustedes en la Sala de lo Constitucional y cómo la han compartido en esta hora y media con todos nosotros. Y bueno, esperamos que este solo sea un evento, un único evento, un primer evento, y después tengamos más ocasiones de promover cultura constitucional con todos ustedes. Muchas gracias. Okay. Gracias.